¿Qué pasa cuando el título que menos querías llevar termina siendo el que más te enseña? Soy Maca Rueda y esto es Acción con Corazón, el podcast que te abraza el alma y también te empuja a moverte. En cada episodio te acompaño a crecer, crear o reinventarte con estrategia, sensibilidad y una buena dosis de verdad. Hello, bienvenida a este nuevo episodio de Acción con Corazón. El día de hoy te hablo desde un lugar muy distinto al que solía habitar hace un año atrás. No estoy frente a una reunión de negocios ni a una estrategia de lanzamiento, sino que entre platos, ropa por lavar y rutinas del hogar. Y relacionado a eso es el tema del que quiero hablarte hoy. Porque para mí, ser dueña de casa fue durante mucho tiempo un tema tabú, un poco controversial quizás. Y no lo hablaba o no me atrevía a decirlo en voz alta porque tenía miedo de ofender a otras mujeres o peor aún, de decepcionarme a mí misma. Es de esas cosas que si una amiga te lo dijera, le respondería, ¿estás loca? ¿Cómo piensas eso? Pero cuando esa amiga eres tú, cuando el juicio se vuelve hacia adentro, la historia cambia. Lo vemos distinto, nos volvemos más duras y las exigencias se disparan al cielo. Me refiero a ser solo dueña de casa. Y digo solo, entre comillas, porque esa palabra, solo, me pesaba mucho. Como si automáticamente me restara valor. No sé si a ti también te pasa, pero a veces se siente como si la palabra solo estuviera minimizando todo lo que viene después. Y lo que quiero contarte hoy no es tanto el cómo llegué aquí, sino lo que se movió adentro, lo que dolió, lo que se transformó y lo que descubrí en el camino. Quiero darte un poco de contexto, sobre todo si estás recién llegando a este podcast y no conoces mi historia. En enero de este año dejé mi negocio. No porque tuviera un proyecto nuevo esperando, sino porque mis intereses, mis prioridades habían cambiado simplemente. Y como en una relación de pareja, él y yo ya no éramos compatibles. Hoy estamos en septiembre, han pasado ya 9 meses y todavía me suena raro decirlo, pero llevo 9 meses sin ingresos propios. Cuando finalmente tomé la decisión de dejarlo, el negocio, no mi pareja, lo primero que sentí fue alivio. Pero si bien sentí alivio de haber hecho efectiva una decisión que, si bien llevaba meses dentro mío, no me había atrevido a concretar. Y acá quiero hacer un paréntesis, una pequeña autopromo. Si quieres conocer más de cómo tomar decisiones difíciles, anda a escuchar el episodio 3, donde te cuento más sobre mi método. Y cerrando así ese paréntesis, la cosa es que el negocio ya no estaba alineado conmigo. Me drenaba más de lo que me nutría y aunque en mi cabeza yo me repetía, ¿cómo vas a cerrar algo que igual te genera ingresos? En mi cuerpo se sintió como paz, como si estuviera soltando un peso enorme. Pero esa calma duró súper poco, porque enseguida me enfrenté a un miedo enorme que tenía guardado dentro mío. Quedarme sin un proyecto nuevo, sin un título, sin un cargo, sin nada que me definiera más allá de la casa y de los niños. Ahí estaba mi mayor fantasma, convertirme en lo que siempre había dicho que no quería ser, solo dueña de casa. Y quiero hacer una pausa acá. Si tú estás hoy en ese rol, porfa no me malinterpretes, no es un juicio a ti, es más bien una confesión del juicio que yo misma cargaba. Dame la oportunidad de contarte de dónde viene este pensamiento absurdo y cómo lo veo hoy. Ese miedo no nació cuando dejé mi negocio, venía pero de mucho antes. Yo postergué mi maternidad durante años por temor a perder mi desarrollo profesional. Tenía terror a que en algún momento terminara culpando a mis hijos, aunque fuera en silencio, de que no había logrado mis objetivos profesionales por ser mamá. Y digo postergué no porque crea que exista una edad ideal para ser madre. Yo tenía 31 años cuando nació mi hija y estuvo bien para mí. Lo digo porque con mi esposo siempre tuvimos claro que queríamos ser padres, pero él quería ser papá joven y yo la verdad es que no sabía cuándo. Para mí fue una decisión larga y bien pensada. No fue hasta después de 6 años de matrimonio y 10 años juntos que sentí ese deseo real de ser madre. Y acá te voy a contar algo bien íntimo. Cuando por fin decidí ser mamá, mi cuerpo no me acompañó. Dejé los anticonceptivos y nunca más me llegó la regla. No estaba ovulando, así es que así iba a ser imposible quedar embarazada naturalmente. Y tuvimos que hacer tratamientos para que mi cuerpo reaccionara.
y gracias a eso finalmente llegó mi hija. Y creo que mucho de ese miedo de ser solo, entre comillas, dueña de casa, también viene de mi historia familiar. Mi mamá era profesora, pero dejó de trabajar cuando yo nací. Yo soy la mayor de 4 hermanos y crecimos en Antofagasta, lejos de la familia de mi mamá, que estaba en Santiago. En esa época, hace ya 40 años, volar no era tan accesible como hoy y viajar de Santiago a Antofagasta se sentía casi que como irse a otro país. Imagínate lo difícil que tuvo que ser para ella criar y cuidar a 4 hijos prácticamente sola, porque mi papá trabajaba en la mina y eso estaba fuera de la ciudad. Cuando ya estábamos más grandes, yo estaba en la enseñanza media, en la secundaria, mi mamá volvió a trabajar en un colegio. Y el recuerdo que yo tengo de esa etapa, y lo digo con el corazón apretado porque ella falleció hace casi 8 años ya, pero el recuerdo que yo tengo es de una mujer distinta, más realizada, más preocupada de sí misma, de comprarse cositas para ella, de arreglarse, de sonreír más seguido. En resumen, más feliz. Y para mí, sin darme cuenta, esa ecuación quedó tatuada. Trabajo igual felicidad, casa igual sacrificio. Por eso yo creo que me obsesioné tanto con mi desarrollo profesional. En la universidad buscaba siempre las mejores notas. Después vinieron las maestrías, aprender inglés, trabajar, emprender. Lo más importante para mí era tener un propósito propio más allá de la maternidad, más allá de la casa. De hecho, cuando estaba embarazada de mi hija, mi plan era claro. Apenas naciera, guardería. Yo tenía un negocio en esa época y pensaba que a los 3 meses ella iba a empezar la cuna para que yo siguiera trabajando como si nada hubiera cambiado. Qué ilusa. Eso nunca pasó, obviamente. Nunca pasó. Seguí con mi negocio, pero ella siempre pegada a mí en el portabebé y así como pude, sostuve negocio y maternidad en paralelo. Pero siempre había algo, un negocio, un doctorado, un proyecto. Siempre buscaba un título que me salvara de ese otro título que tanto rechazaba. Dueña de casa. Hasta ahora. Al dejar el negocio sin un plan, me enfrenté a un vacío. Y ese vacío me confrontó con una pregunta que dolía. ¿Quién soy yo sin lo que hago? Me di cuenta de que por años me había definido por mis títulos, empresaria, estudiante, emprendedora, y que ser dueña de casa era un título que nunca quise. Sentía que si mi tiempo no generaba ingresos, entonces yo valía menos. Sé que es un absurdo, lo sabía incluso mientras lo pensaba, pero no lo podía evitar. Y esa es la trampa de muchas de nosotras. Una cosa es saberlo con la cabeza y otra muy distinta es sentirlo en el cuerpo. Incluso recuerdo que por mucho tiempo tuve como objetivo ganar más que mi esposo. No por competencia, sino porque eso me hacía sentir que mi tiempo iba a valer lo mismo que el suyo. Por ejemplo, cada vez que habían vacaciones escolares, yo pausaba o bajaba el ritmo de mi trabajo porque su ingreso era mayor y era lo más lógico. Y aunque esa lógica era clara y la entendía y hasta yo misma se la sugería, me dolía, porque en el fondo sentía que mi tiempo y yo misma valíamos menos. Y ahora, sin ingresos, me enfrentaba a una pregunta que me removía por dentro. ¿Cómo mido mi valor si no es con un título o con dinero? Además me comparaba con mujeres que sí se sentían plenas en ese rol, como una de mis hermanas que desde chica decía que su sueño era ser mamá. Y hoy lo vive, es dueña de casa y se siente completa así. Para ella no hay necesidad de buscar otro propósito fuera. Tener un trabajo lo ve más como una necesidad económica que como un deseo personal. Y yo me preguntaba, ¿por qué para ella sí alcanza y para mí no? ¿Será que estoy siendo malagradecida? ¿Cuántas mujeres que hoy trabajan desearían poder estar en mi posición? Y esa comparación traía otra capa de incomodidad, la culpa, porque sé que estoy en una situación súper privilegiada y que estos dilemas existenciales son un lujo que no todas pueden darse. Pero lejos de darme paz, esa conciencia me hacía sentir todavía peor, como si no tuviera derecho a sentir lo que sentía. Y mirando atrás me doy cuenta de que ese miedo, esa incomodidad, era la invitación a redefinir mi valor, no desde lo que hago, sino desde lo que soy. Y aquí quiero abrir otro tema, porque sé que no es solo mi historia. Esta es también la realidad de muchas mujeres inmigrantes o expatriadas. Cuando nos mudamos de país, muchas veces apoyando la carrera profesional de nuestras parejas, la ecuación cambia.
Y al inicio puede sonar hasta tentador, no necesitas trabajar, puedes dedicarte a los niños y a la casa. Pero pronto empiezan los matices. No siempre es tan simple desarrollar una carrera afuera. A veces es el idioma la barrera, a veces son los papeles, a veces es que no tienes a nadie que te apoye con el cuidado de los niños. En mi caso, por ejemplo, mi esposo viaja casi todos los meses. No tenemos familia cerca. Y eso hace inviable para mí un horario de oficina tradicional. Y lo he conversado también con otras mujeres latinas que están en la misma situación. Desde afuera puede parecer un privilegio, pero por dentro muchas sentimos esa incomodidad de querer hacer más, de no conformarnos con solo la casa, aunque al mismo tiempo agradecemos lo que tenemos. Y esa tensión entre lo que parece suficiente y lo que en verdad nos llena es una de las cosas que más nos remueve cuando migramos. Entonces no es solo un tema de identidad personal, también es contexto. Y quiero dejarlo dicho porque sé que quizás tú que me escuchas también lo has sentido. Bueno, y todo esto, esta incomodidad interna que sentía en mi nuevo contexto de dueña de casa, hacía que estuviera súper sensible a cualquier comentario sobre lo que hacía o dejaba de hacer. Me lo tomaba mucho más personal. Me acuerdo de una escena en particular. Estábamos en mi casa con otro apoderado que además era el profe de mi hija. Su hijo había venido a jugar con mi hijo y mientras conversábamos salió el tema de las pijamadas. Yo le decía a mi hija que el problema de las pijamadas era que al otro día ella y los papás andábamos muertos de sueño y que no podíamos pasar todo el día durmiendo. Y ahí delante de todos ella respondió, pero si tú no trabajas, tú sí puedes dormir todo el día. Imagínense mi cara, me quería morir. Fue como una bofetada, un balde de agua fría, porque esa era mi mayor inseguridad y ahí estaba dicha por mi propia hija. Lo que yo más temía que otros pensaran de mí estaba ahí, en boca de mi propia hija. La floja que no hace nada en todo el día. Ay, ay, ay. Me dio vergüenza, me dio rabia, tristeza, todo junto. Y también me hizo ver que no eran solo miedos en mi cabeza, algo de ese juicio se estaba filtrando. Así es que esa misma tarde hablé con mi hija del trabajo en la casa, le expliqué que aunque no saliera a una oficina, lo que yo hacía tenía valor, y mientras se lo explicaba a ella, empecé a creérmelo yo también. Porque no era solo que ella aprendiera a valorar mi rol, era yo aprendiendo a reconocerlo por primera vez. Aquí quiero también mencionar que estos cuestionamientos internos son un lado de la moneda, pero por otro lado también empecé a disfrutar más el tiempo con mis hijos, mi maternidad. Antes cuando trabajaba, tengo que reconocer que muchas veces estaba, pero no estaba. O sea, estaba con ellos, pero mi cabeza estaba en otra parte. O estábamos todos en la casa, pero yo estaba contestando mensajes en el celular o usando la tele de niñera para escaparme a una reunión de Zoom. Y ahora era distinto, estaba de verdad presente, escuchando sus historias, riéndome con ellos, mirándola a los ojos sin tener la cabeza en otro lado. Y esa presencia cambió la forma en que vivía la maternidad. Fue más plena, más consciente, me encontré con momentos que antes me habría perdido. Y eso, por un lado, me dio un sentido nuevo, pero por otro, esa presencia también me asustó. Me asustó en el sentido de que pensaba, pucha, yo quiero volver a tener mis proyectos, pero tampoco quiero perder esto. Me daba miedo que una cosa me robara la otra. Pero con el tiempo también entendí que no eran opuestos, que esta etapa me estaba regalando algo que quizás antes no tenía tan claro como yo pensaba. Y esto es la claridad de mis prioridades, mis límites y la confianza para decidir hasta dónde estoy dispuesta a transar y qué cosas no volvería a repetir nunca más. Y no solo fueron aprendizajes internos o en mi maternidad, también hubo momentos y conversaciones que me marcaron profundamente. Algunos vinieron de mi esposo y otras de mi psicóloga, pero ambas me ayudaron a mirar mi rol con otros ojos. Recuerdo una vez que mi esposo estaba de viaje en una conferencia y me llamó por teléfono feliz contándome lo bien que le había ido. Y yo mientras los escuchaba, los niños me interrumpían a cada rato y por todos lados. Y de repente me dijo, bueno, y gracias a ti también, porque si tú no estuvieras sosteniendo la casa, yo no estaría acá. Y ese gracias a ti me cambió algo por dentro. Porque en ese momento yo pensé, sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Todo lo que tú puedes hacer es por lo que yo estoy haciendo aquí. Y aunque yo no estuviera trabajando, y ahora digo trabajando entre comillas,
sí estaba sosteniendo desde otro lugar. Y eso también era éxito, aunque no viniera con aplausos ni diplomas. Y ahí también recién me hizo clic algo que me había mencionado mi terapeuta. Porque muchas veces alguien te dice algo, pero no es hasta que estás lista que esa información no entra de verdad a tu cabeza. Y mi psicóloga me había dicho que había estudios que comparaban el trabajo doméstico con los trabajos fuera de casa, y uno de ellos mencionaba que si se valorara económicamente el trabajo doméstico y de crianza, en algunos países llegaría a representar más del 40% del PIB, del Producto Interno Bruto. Esto significa que si todo lo que hacemos en la casa se pagara con un sueldo, sería uno de los motores principales de la economía. Imagínate. Y después además también leí otra cosa que me explotó la cabeza, la famosa carga mental. Ese trabajo invisible de estar siempre pensando en lo que falta, coordinar horarios, anticipar lo que los niños van a necesitar, recordar cosas, organizar lo que nadie ve. Esa carga está, aunque desde afuera parezca que estás desocupada o que estás no haciendo nada físicamente. Me acuerdo también que cuando terminó mi postnatal con Lucas, yo decía que ir a la oficina era como salir de vacaciones. Podía tomarme el café caliente, ir al baño sola, tener conversaciones sin interrupciones y nadie me necesitaba cada 5 minutos. Un verdadero paraíso, la verdad. Y eso muestra cómo a veces el descanso estaba fuera y no dentro de la casa, porque la carga invisible era enorme. Todo esto me hizo entender que sostener la casa también es sostener una economía silenciosa, una que casi nunca se reconoce, pero que sostiene todo lo demás, como la raíz de un árbol. Nadie la ve, pero sin ella nada podría crecer. Pero bueno, no todo fue reflexión, también hubo acción, como el nombre de este podcast, Acción con Corazón. Al principio me frustraba mucho sentir que pasaba todo el día ordenando y limpiando, y en 5 minutos todo volvía a estar igual. Sentía que era lo único que hacía todo el día. Entonces lo que hice fue traer mi mentalidad de negocios, de organización y de estructura a la casa. Dividí las tareas en diarias, semanales y ocasionales, hice un calendario y gestioné la casa como una empresa. No es perfecto, pero funciona. Y lo más importante es que me devolvió tiempo, tiempo para leer, para escribir, para crear. Y acá quiero confesarte algo que cambió la perspectiva para mí, porque esa estructura me ayudó a hacer las paces con el tiempo libre, porque al tener claro cuáles eran las tareas que tenía que hacer para el día, podía ir tachándolas de la lista. Y así llegaba a un momento en el que decía, ya terminé con lo de hoy, y eso me dio permiso para disfrutar de espacios para mí sin sentir culpa. Por ejemplo, algo tan básico como dividir las cosas grandes en días me ayudó muchísimo. El lunes es el día de los baños, por ejemplo. El martes, sacudir, miércoles la cocina, jueves dormitorios y así. Las cosas diarias son más obvias, los platos, la cocina, recoger, y lo demás queda repartido en la semana. Puede sonar tonto, pero para alguien como yo, que es súper estructurada, la claridad trae paz. Y esa paz me permitió abrir tiempo para cosas que antes quizás habría catalogado como pérdida de tiempo. Leer tranquila, bordar o incluso sentarme a preparar este podcast que si bien me llena muchísimo, no me genera ingresos inmediatos. Esta organización me ayudó a no sentir que la casa era un monstruo infinito que nunca se terminaba, sino una lista clara que al tacharla me decía, listo, cumplí por hoy y desde ahí podía dedicarle tiempo a lo que realmente quería. Y si quieres ver cómo organizo todo este calendario con mis tareas diarias, semanales y ocasionales, te preparé un recurso gratuito con mi rutina completa de orden y aseo. Lo puedes descargar para adaptarlo a tu casa y a tu estilo de vida. Solo tienes que ir a mi Instagram, macarrueda_, y comenta en mi última publicación con el número 4 y así yo sabré que quieres que te lo envíe. Y aquí también descubrí algo más. Todas las habilidades que usamos en la casa, gestión, logística, planificación, optimización, son totalmente transferibles a cualquier negocio o trabajo, solo que muchas veces no las reconocemos. Pero ser dueña de casa también entrena competencias súper valiosas. Así es que si estás en una etapa donde quieres transicionar del trabajo doméstico a un empleo o a un negocio, no te quites mérito, porque las habilidades que has desarrollado en tu casa son las mismas que afuera se valoran muchísimo. No subestimes lo que haces en tu casa. Quizás no lo veas, pero estás entrenando habilidades
que mañana pueden sostener cualquier proyecto que sueñes. Y con el tiempo que gané al tener más estructuras con las tareas del hogar, empecé a redescubrirme. Y en ese redescubrimiento entendí algo clave, que durante años había vivido la lógica del hacer. Todo tenía que producir, rendir o monetizar. Hoy ya no. Hoy ya puedo disfrutar de hacer cosas solo por el hecho de hacerlas. Ahora me considero un ser humano de verdad y no un hacer humano. Y ese cambio me dio otro regalo, la claridad de mis límites. Porque mirando hacia atrás, también veo los errores de mi negocio anterior. Los bordes difusos, el dejar que el trabajo ocupara todo, el no saber priorizar de verdad. Y ya sé qué cosas no quiero repetir. Hoy tengo mucho más clara la escala de lo que vale. Y quiero ser honesta contigo. Si bien hoy honro y valoro el rol de ser dueña de casa, también sé que para mí no es suficiente. Respeto y admiro profundamente a las mujeres que encuentran ahí toda su plenitud, que sienten que ese es su propósito y lo viven con felicidad, pero yo también honro lo que a mí me mueve. Tener proyectos propios, crear, emprender. La diferencia es que ahora no lo deseo para validarme ni para sentir que mi tiempo vale dinero, sino que ahora lo deseo porque me hace feliz, porque me encienden. Y este podcast es uno de esos proyectos. Y aunque hoy no me genere ingresos, quiero seguir nutriéndolo. Y sé que vendrán otros proyectos y los haré desde un lugar distinto, con claridad, con límites y con propósito. Y ya para ir cerrando este episodio, si hay algo que me deja todo este proceso, es esta certeza. Quiero que abras tu cabeza, tu corazón para que pongas atención. Nuestro valor nunca ha estado en un título, en un cargo o en un sueldo. Nuestro valor está en lo que somos, en cómo sostenemos, en lo que damos y también en lo que nos permitimos recibir. Hoy me reconcilio con un rol que antes rechacé, pero también abrazo con claridad que quiero más, que quiero mis propios proyectos, mis espacios creativos, mis aventuras profesionales, no porque me definan, sino porque me hacen feliz. Y esa, creo yo, es la verdadera libertad, poder elegir ser dueña de casa, dueña de negocio, dueña de proyectos o de todo un poco, pero siempre, siempre ser dueña de ti misma. Así es que si estás escuchando esto y te has sentido atrapada en un título, en una expectativa o en una idea de lo que deberías ser, quiero invitarte a que te preguntes qué te hace feliz a ti, más allá de lo que piensen los demás. Porque ahí está tu respuesta, ahí está tu próximo paso. Y si sientes que este episodio te acompañó, te inspiró o simplemente te hizo bien, quiero saberlo. Ven a mi Instagram macarrueda_, y cuéntame por un mensajito directo o en los comentarios de mi última publicación qué fue lo que más te resonó o qué te llevas de este episodio. Me encanta leer tus mensajes después de cada episodio. De verdad que es de las partes que más disfruto de hacer el podcast, porque siempre me comparten sus reflexiones más lindas y profundas. Y como ya es tradición, tenemos nuestro código secreto de la semana. Déjame el emoji de una casita en mi última publicación de Instagram si te gusta este episodio. Y si quieres recibir mi rutina completa de orden y aseo de la casa, súmale un comentario con el número 4, así sabré que quieres que te la envíe. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que podría beneficiarse de este episodio, compárteselo ahora mismo. Puedes sacar un pantallazo y subirlo a tus redes, mandárselo por WhatsApp, por email o como prefieras. Lo importante es que este mensaje llegue a quien lo necesita, porque nunca sabes cuánto puede ayudarle a escuchar esto justo hoy. Gracias por estar acá. Gracias por sostener, aunque nadie lo vea. Y recuerda, cuando eliges desde tu verdad, nunca te vas a equivocar. Por eso siempre toma acción con corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.